Buenas tardes, compañeras, compañeros, bienvenidos aquí al Colegio de Abogados de Quilmes. Le damos la bienvenida a nuestra compañera presidenta del Partido Justicialista de Quilmes, intendenta municipal, Mayra Mendoza, junto a la compañera Julia Estrada, directora del Banco Nación. Damos un aplauso muy fuerte para los colegas que estarán acompañándonos en esta disertación, agradeciendo a todas las compañeras, a todos los compañeros que están presentes en cada uno de los encuentros. Le damos las gracias y la bienvenida por acompañarnos a este nuevo encuentro del ciclo de charlas organizado por el Partido Justicialista de Quilmes. Nuestro PJ de puertas abiertas a la sociedad, gestionando y generando herramientas para el militante y para el vecino. Hoy en el Colegio de Abogados de Quilmes compartiremos la exposición de la compañera doctora Julia Estrada, directora del Banco Nación, que nos estará hablando sobre la coyuntura económica y desafíos, deuda, precios y salarios. Por eso vamos a estar compartiendo en breve esta exposición, pero antes vamos a escuchar la palabra de bienvenida del compañero del doctor Bienvenido Basalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es para nosotros un enorme honor que nuestra intendenta esté en nuestra casa, la casa de las y los abogados, y que también estemos acompañados por Julia Estrada en este compromiso que tiene el colegio de poder ser la tribuna donde se debatan todas estas ideas, donde podamos poder interpretar todas las propuestas que tenemos desde nuestro progresismo, desde nuestra militancia. Y bueno, Mayra, esta es tu casa, ya te lo decimos siempre, y también a todos los compañeros que ojalá que podamos establecer en el colegio un ámbito de debate que sirva para discutir políticas que hagan vivir a la gente mejor. Así que gracias, Julia, y desde ya, Mayra, esta es tu casa. Muchas gracias, bienvenido. Seguidamente, producimos unos aplausos porque estaremos dedicando la palabra a nuestra compañera presidenta del Partido Justicialista de Quilmes e intendenta municipal de Quilmes, compañera Mayra Mendoza. Bueno, la verdad que los aplausos van a ser para Julia, porque a nosotros ya no, claro, nosotros ya nos conocemos, ya estamos en casa. Primero quiero agradecer al Colegio de Abogados por permitirnos hacer uso de este espacio, de este lugar, para poder continuar con este ciclo de charlas del Partido Justicialista de Quilmes. Quiero contarte que esta es la tercera o cuarta charla, me apunta acá el secretario de organización del partido, a quienes les agradezco, por supuesto, por siempre encargarse de que toda la militancia, todos los compañeros estén convocados y participando de este ciclo de charlas, que es mantener vivo al partido, algo que nos parecía importante no solo mencionarlo, sino hacerlo. Y bueno, y esta es la cuarta charla que estamos teniendo. Hemos tenido charlas, la verdad que como nos preocupa y sabemos que todo tiene que ver con el modelo económico y el rumbo del país que tiene la Argentina, hemos tenido 4 charlas de 4 expositores que fueron en su mayoría de temas económicos. Primero charlamos con la senadora nacional, senadora nacional Juliana Di Tulio, sobre el Fondo para el Fondo, que esperamos y siempre que tenemos posibilidad lo decimos en todos los ámbitos, que tenemos que seguir militando ese proyecto de ley porque ya ha pasado por el Senado de la Nación. Falta la otra media sanción de diputados y esperemos que, como han intentado tratar boleta única, por ejemplo, algo que no le sirve al pueblo y que no es preocupación, bueno, que con ese mismo ímpetu también traten el fondo para pagar el fondo de los evasores, el fondo de los que se fugaron la plata de la deuda para pagar al Fondo Monetario Internacional. Esa charla la tuvimos al inicio, creo que fue el inicio del ciclo de charlas.
Luego tuvimos otra charla con Santiago Fraschina, el economista, secretario general de ANSES. Luego, esa fue en la UNCI. Luego tuvimos, estoy haciendo memoria, así que apúntenme. Luego tuvimos con el Vasco de Mendiguren. Estuvimos en la UOM, en la Casa de los Trabajadores, que por acá debe estar, o no lo veo, pero bueno, su secretario general, hace poco tiempo, hay una nueva conducción en la regional Quilmes Varela Berazategui, y bueno, y estuvimos en la Casa de los Trabajadores de la UOM. Esa fue la tercera charla, y bueno, y esta es la cuarta. Y la verdad es que, bueno, muchos, además de conocerte, yo tengo la suerte de conocerte un poco más personalmente, pero te seguimos desde la televisión, que no hay mucho para ver y no hay muchas voces claras y no hay muchas personas que puedan clarificar algo que bueno, como ya se ha planteado, ¿no? Cuando te hablan en difícil es porque te están queriendo embromar, te están queriendo confundir y no quieren que comprendas realmente lo determinante que es la economía para todos y para todas nosotras, trabajadores y trabajadoras de a pie, en nuestra vida, ¿no? Y hay muchos planteos que como militantes nosotros, bueno, nos damos para adentro, discusiones que nos damos para adentro, porque tenemos el deber, la responsabilidad de salir a hablar con nuestros vecinos, de salir a explicar por qué vivimos como vivimos, ¿no? Que tiene que ver con mucho de lo que decía Cristina en la CTA, que tiene que ver con ese endeudamiento feroz, voraz que han tomado y las consecuencias que hoy seguimos viviendo. Entonces, este ciclo de charlas, de alguna manera, las fuimos construyendo con este eje, que nos llevemos herramientas para poder seguir explicando y transmitiendo a nuestros vecinos, porque la verdad es que nos quita el sueño o nos duele y nos preocupa qué es lo que va a pasar con nuestro país, qué debiese pasar, y bueno, y sí, la salida es exportadora, y bueno, pero ¿qué hacemos? Sí, hay menos desocupación, pero hay más pobreza. Son todos temas que se hacen difícil a la hora de salir a hacer un puerta a puerta y de que el vecino o la vecina te dice, mirá, todo bien con el asfalto, pero no llegó a fin de mes, se me termina el 20 del mes y bueno, y la tarifa finalmente va a terminar aumentando. Y bueno, son cosas que se dificultan y nosotros tenemos la responsabilidad de salir a defender nuestro proyecto político. Y ese proyecto político tiene un modelo económico y lo que nosotros queremos es poder explicarle a nuestros vecinos de qué se trata nuestro modelo económico. Obviamente que eso se lo tendríamos que preguntar a Martín Guzmán, no la voy a poner, no la voy a poner en este, pero digo, hay una mirada histórica, hay doctrina, hay un modelo económico que representa el peronismo, que eso es lo que desde CEPA, que también, no sé si a todos, pero yo quiero contarles algo, es un centro de estudios de economistas que hacen informes, no sé si mensualmente, no sé la periodicidad, pero de cada coyuntura, de cada uno de los temas nos van llegando. Y yo al menos lo recibía con el grupo de diputados desde cuando era diputada. Y creo que alguna vez te lo he comentado. Muchos fundamentos, argumentos que se daban dentro del recinto tenían que ver con la mirada que CEPA aportaba sobre los distintos temas, sobre todo en la resistencia macrista que bueno, querían avanzar y teníamos que poder resistir desde ese lugar. Así que han hecho y siguen haciendo un gran aporte y por eso te agradecemos mucho. Y hay algo que para nosotros también, como alguna vez se planteó, lo recuerdo de las palabras de Néstor, en relación a la pobreza, ¿no? Nosotros tenemos hoy una situación de mucha, no es incertidumbre, pero de mucha preocupación respecto a cómo hacemos para combatir la pobreza, porque nosotros, desde la responsabilidad que tengo como intendenta y bueno, y el equipo de gobierno y demás, trabajamos para que las paritarias sean lo mejor que puedan ser, trabajamos para hacer algunas bonificaciones, ir haciendo reconocimientos que no estaban, porque necesitamos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores que durante los 4 años de macrismo se vio pulverizado, ¿no? Pero termina sin alcanzar, ¿no? Porque hay una situación inflacionaria que no nos permite poder recuperar ese poder adquisitivo
lejos, los precios de los alimentos nos quedan cada vez más lejos y eso se nos dificulta. Y entendemos que las políticas que combaten, entonces ¿qué pasa? Tenemos asalariados bajo la línea de la pobreza y eso para nosotros como peronismo no nos lo podemos permitir y es algo que todo el tiempo estamos viendo de qué manera lo podemos revertir. Entonces sabemos que, como nos decía Néstor, que las políticas que combaten la pobreza no son más políticas sociales, que ahora también está todo este debate, y me parece que hay que darlo seriamente, sin entrar a estar de un lado, estar del otro, digo, un debate serio, profundo, para poder salir con algo mejor, donde el planteo de cómo se combate la pobreza no es con planes sociales o con más políticas sociales, sino con medidas económicas. Esa es la verdadera lucha o el verdadero trabajo que se debe hacer con la pobreza. No con políticas sociales, sino con políticas económicas. Y bueno, me parece que eso es lo que todos y todas sentimos que tiene que suceder y que nos falta. Ese sujeto social que en el 2019 nos eligió, nos votó, nos dio la posibilidad de ser gobierno, hoy creo que está esperando más de nosotros. Ese sujeto social que es ese trabajador, que es ese asalariado, o es esa persona que había perdido el trabajo con Macri porque la pyme en la que trabajaba tuvo que pagar el doble o el triple, porque hasta 1000% de tarifas, y ese tarifazo lo que hizo fue disminuir a la cantidad de trabajadores y se quedó sin trabajo del 2015 al 2019 y con nosotros tenía la expectativa de recuperarlo, ¿no? Todo esto es un poco y un mix de las preocupaciones que tenemos, de los debates que en distintos ámbitos se vienen dando, y por eso nos parecía súper importante escuchar tu mirada, tus aportes, y seguramente cuando Julia termine nos vamos a ir con más herramientas para salir a militar cada cuadra, cada barrio, casa por casa, como nosotros sabemos hacer. Muchas gracias. Bueno, gracias Mayra. Para mí también estar acá en Quilmes dando una charla económica, porque hemos estado en alguna otra oportunidad. Era todo un objetivo. A mí me gusta la idea de estar acá y de poder hablar acompañando también a una intendenta, mujer, compañera, peronista, joven. Todas las características positivas que yo tengo y seguramente ustedes también sobre Mayra. Tengo de hecho hinchada, que en realidad no vino a verme a mí, te vino a bancar a vos de CEPA, compañeras del Observatorio de Géneros de CEPA que están por acá, que tenían ganas de venir, así que también lo quiero contar. Bueno, como bien dice Mayra, yo creo que en el mundo económico tenemos varios frentes, varios desafíos. Diría que uno de los más importantes es que le hablemos a la gente y que la gente nos entienda. Cuando nosotros perdimos la elección del 2015, en ese momento, bueno, salimos desaforadamente a militar para que ganara Scioli en noviembre, yendo para el balotaje. Nosotros con CEPA habíamos hecho un volante que explicaba qué pasaba si Macri devaluaba, ¿no? Y habíamos hecho el costo de vida, cómo se iba. Y la verdad es que la gente no nos escuchó. Yo estaba muy frustrada, realmente. Y cuando en el 16 Víctor Hugo me convoca a C5N, a mí me parecía todo medio un sinsentido, porque decía, la verdad que otra vez tener que explicar, para mí ya lo había explicado en el 2015 todo lo que iba a pasar y Macri efectivamente lo hizo, y bueno, fui, era Víctor Hugo, obviamente. ¿Qué voy a decir? Que no, de ninguna manera. Y la verdad es que pudimos construir durante el macrismo, obviamente había un gobierno que todos los días se mandaba una, ¿no? Podemos decir que construir la línea editorial era un poco más fácil que siendo gobierno, eso desde ya. Me reconcilié con la posibilidad de que la economía sea una herramienta de construcción política para nosotros. Porque finalmente creo que hay un discurso para explicar y hay una mirada para defender, ¿no? Eso fue lo que hicimos durante todo el macrismo, eso fue lo que hizo que mucha gente nos entendiera, nos escuchara, compartiera. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, no lo tenemos que abandonar, aún siendo gobierno, aún estando en la gestión. Nosotros hicimos algo, digo, yo además soy directora del Banco Nación, pero sobre todo soy militante política, es que al mismo tiempo hacemos informes, al mismo tiempo seguimos saliendo a comunicar lo que entendemos que hay que comunicar, y mientras tanto gestionamos y mientras tanto somos parte de
un aporte específico en algún lugar del Estado. Bueno, lo que dijo Cristina el día del acto con la CTA, a mí me pareció todo su discurso, me pareció primero un esfuerzo de ella, de meterse en un tema que realmente, digo, es Cristina, ella puede jugar a lo que quiera, que le va a salir siempre bien, pero la verdad es que se metió en un tema para explicarlo, es un esfuerzo. Eso yo lo valoro, digo, no muchas personas a ese nivel de la clase política o del sector, digamos, se dedica a explicar un tema con ese nivel de detalle y con ese nivel de estudio. Digo, para los que nos dedicamos a la economía, lo que ella hizo fue un esfuerzo enorme, por puntualizar datos, por mostrar información, por argumentar, porque hemos perdido el esfuerzo por argumentar, a veces me da esa sensación. Y lamentablemente lo que sentí toda la semana es que ese gran esfuerzo de ella por argumentar y por discutir acá arriba, cuando digo acá arriba es con los mejores argumentos, con la mejor sofisticación, que es lo que nuestro pueblo se merece, no fue escuchado como podría haber sido escuchado. De hecho, nos la pasamos discutiendo cosas de 10º orden, ¿no? Para no puntualizar. Y nadie discutió el fondo de la cuestión, ¿no? Juliana Di Tulio dijo algo la vez que Cristina salió a discutir temas parecidos, dijo, ¿por qué no le dan bola a lo que dice? ¿Por qué hablan de otra cosa o de los laterales, ¿no? Agarran por la tangente o agarran para el lado de los tomates y no lo que ella dijo, discutamos lo que ella dijo. Bueno, mi humilde objetivo es traer algunos datos, muchos tienen que ver con lo que ella mostró, para que los podamos seguir pensando, ¿no? Ahí va despacito, vamos con las razones de la inflación y después algunos datos de desocupación. Bueno, sencillamente, acá vemos la inflación, este es marzo del 2022, cómo se nos fue al 6,7, 6% en abril de este año, del 22. Estos fueron los dos picos inflacionarios en el marco de la guerra. Y si se fijan, no hubo inflación a ese nivel para atrás, ¿no? El gráfico arranca en noviembre del 19, es decir, con el gobierno del Frente de Todos. Y después lo que tenemos es un 5,1 en mayo, es decir, mejora un poquito, pero la verdad es que estamos altos. Y lo que viene por delante no es un descenso del que nos gustaría, digo, ojalá ocurra ese descenso, pero digo, viene muy lento. Vamos a tener que lidiar con un proceso inflacionario muy fuerte. La interanual, es decir, los últimos 12 meses estamos en 60% de inflación, y ese es el principal problema que tenemos con nuestro pueblo, para ir a los barrios, para hablar con la gente, para explicar lo que pasa. Y en el marco de la disputa económica, el principal problema que tenemos es que empieza a avanzar el discurso liberal de la derecha. Y ese es un freno al que hay que ponerle. Por eso creo que no es casual que el lunes Cristina se haya puesto a explicar esto. Bueno, acá un poco los rubros, ¿no? Algunas cosas para que sepamos, ¿no? Prendas de vestir y calzado, que es el tercer rubro, que creció 5,8 en un solo mes, lleva 80% de inflación interanual en el sector de indumentaria, cuando la inflación interanual, les dije, en promedio está en 60, o sea, 20 puntos más prendas de vestir. Bueno, evidentemente ahí hay un comportamiento que no responde a necesidades del sector, ¿bien? Este es un típico ejemplo que yo uso para decir, evidentemente hay algo para hacer. Digo, un sector protegido, cuyos los containers de China no entran libremente. Está absolutamente protegido, créditos subsidiados, créditos baratos, lo cual está todo muy bien, pero digo, hay cosas para hacer que hacen a cómo controlar sectores. Bueno, salud, transporte, restaurantes y hoteles, también un sector que se está recuperando, pero se está recuperando aumentando precios. Voy a puntualizar las razones. Voy a ir por el déficit fiscal, voy a ir por la emisión monetaria, voy a ir por el lado de la presión tributaria. Las tres grandes razones liberales, podríamos decir, te dicen que es por el déficit, la inflación, te dicen que es por la emisión monetaria, te dicen que es porque también hay muchos impuestos. Y después voy a explicar las razones que finalmente hacen a nuestra explicación. La falta de dólares por nuestro proceso de endeudamiento muy fuerte durante el macrismo, la falta de dólares porque tenemos que controlar importaciones. Hoy salió un comunicado del Banco Central, que ahora voy a decir una línea al respecto, pero básicamente convalida la mirada de Cristina respecto a la necesidad de aplicar controles. Bueno, y algunas cuestiones vinculadas a la concentración económica. Cuando muestra algunos números va a ser bastante más fácil. Bueno, este es el gráfico que mostró Cristina. Mirémoslo un poco.
Puesto 3 en déficit, Argentina, según quién, el Fondo Monetario Internacional. De nuevo, no lo hizo el CEPA este gráfico, lo hizo el fondo. Y si se fijan, digo, yo marqué 2021, va del 2011 al 2021, Argentina tiene proyectado un déficit de menos 2,8. Más o menos, el acuerdo con el fondo decía 2,5. Tuvimos 6,2 en la pandemia, Ojo, un déficit alto, pero te paras en cualquier otro país, España, 8,9 en pandemia de déficit. Es decir, déficit, la resta entre lo que me ingresa y lo que gasto. Es fácil, la caja del Estado. 11,7 déficit de Reino Unido, 12,4 el déficit de Estados Unidos en pandemia. ¿Ustedes se acuerdan que en pandemia dijeron que éramos unos exagerados por todo lo que habíamos gastado? Y si se fijan ahora, Argentina estaría en 2,8 porque la verdad es que estamos cumpliendo, Estamos cumpliendo con las metas. Y el resto de los países siguen muy abajo. Miren Estados Unidos, 8,5 de déficit, Japón 7, 6,7 Australia, Reino Unido 5,9, Francia 5,8, bueno, todos los que están arriba, Canadá, India, España, China, Unión Europea, Italia, Alemania. Entonces, hay una primera cuestión que cuando uno hace el ranking internacional, de repente no estamos en la situación en la que estamos según los liberales. Entonces, una primera cuestión a remarcar es esa, y esto es sencillamente lo que mostró Cristina. Nosotros venimos hace tiempo mostrando gráficos parecidos. Bueno, este es un mapa del fondo. En rojo fuerte los países con déficit entre 4% y 2%, o sea, déficit elevado. No solo está Argentina en rojo, fíjense todo lo que está en rojo, ¿no? Y en amarillo tienen déficit entre 0 y 2. Tampoco es que tienen superávit. Superávit de color verde, ¿no? Porque si no también nosotros nos creemos nuestro propio... Nos pegamos a autolatigazos y decimos que está todo mal. Que está bueno, y acá esto también hay que decirlo, que está bueno tener las economías ordenadas en materia de déficit fiscal desde ya. Que está bueno tender hacia eso, sí, claro que sí, porque eso te ayuda también a elegir, a tomar decisiones, a hacer obras que te significan mucho gasto y decir, bueno, yo... Ahora, hay momentos para hacer eso, hay momentos. En este momento, con la situación que está contando Mayra, digo, 50% de pobreza, trabajadores que no llegan a fin de mes, unas necesidades del Estado que claramente son más amplias que las que nos gustaría, tal vez no sea el mejor momento para ir a esa velocidad. Porque finalmente uno no discute hacia dónde llegar, discute cuándo, discute cómo, discute por qué. Entonces, la verdad es que lo primero a decir es, ojo con el argumento del déficit. Acá nosotros habíamos hecho, esto es algo nuestro, incluso antes del discurso de Cristina me reía cuando la escuchaba. En la prepandemia Argentina estaba en la mitad de tabla de países con déficit. Estos tienen déficit, a la izquierda tienen superávit. Hay un montón de países. Argentina en la mitad de la tabla. O sea, no somos el peor. En la pospandemia lo mismo, seguimos en la mitad de la tabla. No hicimos un gasto extraordinario que nos puso acá a la derecha con, no sé, Bután, países que tienen déficit mucho más fuerte. Acá, bueno, cuestiones similares respecto de la velocidad del ajuste. Y algo, permítanme jugar un poquito con este gráfico, creo que lo van a entender. El crecimiento económico está en negro. Esta es la caída de la pandemia, fíjense que está en la negra. 26% cayó el producto. Miren cómo se recupera después el PBI. ¿Qué es lo que tenemos en verde? El gasto. El gasto es motor del crecimiento. O sea, no solo el déficit no es un problema para una Argentina que no tiene más déficit que otros países, sino que cuando crece el gasto, este es el volantazo en el aumento del gasto que nos pegamos luego de la caída de la pandemia. Y fíjense cómo se fue recuperando la actividad. Y pegamos otra fuerte suba, esto fue a fin de 2021, y volvimos a recuperar la actividad. Esto fue también luego de las ejecuciones de gasto que pidió Cristina que se acelere. Sí. Fin de 2021, fíjense cómo el gasto empezó a subir. Digo, también nuestra recuperación económica va asociada al gasto. Pero hay que tener cuidado con el discurso del déficit porque ajustamos y después caemos en nuestra actividad económica. Entonces, primer argumento ese. Segundo argumento, la emisión monetaria. Yo acá lo único que les pido que miren, digo, para no hacerlo raro, base monetaria es la línea azul. Puse la definición y hacemos circular el PowerPoint después si quieren. Todo el dinero legal en circulación, billetes y monedas, sumado a las reservas de los bancos comerciales, o sea, como el Banco Nación, en el Banco Central. Y fíjense cómo en términos reales, esto es 2020, tenemos una suba muy grande, la base monetaria crece al 26% por encima de la inflación, mucho,
pero después empieza a caer en términos reales. O sea, vamos ajustando la base monetaria. Por eso las LELIQ tienen el rol que tienen tan importante hoy, a pesar de muchas iniciativas incluso para desactivarlas. Va cayendo y hoy tenemos la base monetaria cayendo al 9% respecto de la inflación. ¿Es la emisión monetaria una explicación de la inflación? Si los billetes y monedas y todo el dinero de los bancos comerciales en el Banco Central están cayendo en términos reales, su peso en la economía se achica porque la inflación va más rápido y porque tampoco crecen mucho más en este momento, te estoy hablando a fin de mayo. Y el rojo es lo mismo, pero es M2, lo hago a propósito, muestro dos valores para que después la derecha nos diga, no, pero si miras otro indicador que se parece, pero que... No, bueno, miremos dos indicadores, la verdad es que da lo mismo. Y el peso, este gráfico, este cuadro lo mostró Cristina en Chaco, y dijo, no me voy a poner a hablar de emisión porque ya hablé. Bueno, en 2021, si ustedes se fijan, es del 6% el peso de la base monetaria, que es el dinero circulante, y era del 8% sobre el PBI en 2020. O sea, incluso pesa menos sobre un producto, sobre una torta que crece, creció 10% el producto en 2021. Y la base monetaria no creció al mismo ritmo, se achicó en términos de su incidencia sobre el producto. Para poder decir que tiene un rol sobre la inflación, lo que tendría que ocurrir es que aumente su incidencia sobre la cantidad de recursos que hay en la economía, que de repente haya más billetes y monedas circulando respecto de... Bueno, eso no pasa. De nuevo, es abstracto, genera un montón de dolores de cabeza tener que discutir esta cosa. Ahora empecemos a despejar la paja del trigo. Presión tributaria. Este cuadro también lo mostró Cristina, o no sé si lo mostró o lo dijo. Nosotros estamos, color amarillo, tenemos el 28,6% del peso de nuestros impuestos sobre el PBI. O sea, el pie que le ponemos los del Estado a los empresarios en la cabeza pesa 28,6%. ¿Cuánto pesa eso en los países de la OCDE? La OCDE es un promedio, acá tenemos negro. Tenemos todos los países europeos, la parte de Europa Occidental, tenemos Estados Unidos, tenemos Japón, 33,8%. Y adentro, créanme, que hay países que pesan en su presión tributaria 40%, 45%, el caso de Francia, por ejemplo, el caso de Dinamarca, los famosos países nórdicos. O sea, en esos países el peso de los impuestos es más fuerte. Eso es lo que decía Cristina. Entonces, y les puedo asegurar que yo esto lo uso siempre para discutir con el liberalismo. No hay nada para responder ante esto, porque esto también es del Fondo Monetario Internacional. No lo hicimos nosotros. En función de esos argumentos de la presión tributaria que hay en la Argentina, digamos, porque seguimos tratando de desarmar esos fundamentos de la derecha, de muchos que atacan al Estado diciendo que hay presión tributaria. Estamos con posibilidades de crecer 10 puntos más en relación a otros. Bueno, y ahí tenemos claro, Mayra ya está pensando. Exactamente, bueno, por eso dijo Cristina también. Ahora les voy a mostrar exactamente, incluso podríamos mejorar nuestra forma de recaudación, porque por algo, si se fijan, Uruguay, Brasil tiene el 33,1% de presión tributaria, Uruguay 29%, o sea, están un cachito más adelante que Argentina. Después, obvio, hay países que recaudan menos, no sé, Nicaragua 25%, el promedio de América Latina da menos. Claro, hay muchos que nos quieren decir, vayan con el pelotón de los países latinoamericanos, vayan con todos esos y cobren menos. Y uno dice, no, pará, por lo menos logré, en el aspecto tributario, no estar tan bajo. Digo, y además hay una relación entre lo que recaudo y lo que gasto. Te vas a Chile, acá está Chile, 20%. Chile no tiene salud pública, educación pública, universidades, todos ya lo sabemos. No tiene sistema previsional. Igual ahí no lo meto porque en la presión tributaria, la seguridad social no está y no debería estar. En esto soy abanderada en esa discusión porque nos meten la cuestión de los aportes y contribuciones patronales en lo que son impuestos. Y no son impuestos, son aportes a la seguridad social, que es un sistema solidario e intergeneracional. Pero lo que digo es, salud, educación, digo, Chile no tiene, Ecuador, Colombia, ojalá sean esas discusiones, pero también tienen estas presiones tributarias más bajas,
porque no le dan esos servicios a la población. Entonces discutamos también qué presión tributaria queremos tener en función de qué Estado queremos tener, no solamente en abstracto a qué número queremos llegar. Yo no quiero llegar al 20%, yo quiero ir más arriba. Bueno, hay algo que nosotros hacemos, ahora voy a ir ahí, es medio complejo, pero miren esto. Hacemos un concepto que se llama progresividad. ¿Qué es la progresividad? Los impuestos a los más ricos, que serían impuestos a la propiedad, como serían bienes personales acá, es decir, te cobro por lo que tenés, por tu casa, por tu yate, por tu plazo fijo, igual por lo que tenés. Si es casa habitación, ustedes saben que si es tu única vivienda no pagas bienes personales, y después tenés un mínimo disponible de hasta 6 millones de pesos. O sea, pagan bienes personales muy pocas personas en Argentina, unas 200.000 personas. Ahora, el peso de los impuestos a los que más tienen, a los que más ganan, el impuesto a las ganancias, y a los que más tienen, que se llama impuesto a los altos ingresos, técnicamente, de los que más tienen, que es impuesto a la propiedad, ¿cuánto pesan sobre la recaudación total? En Argentina, que estamos acá abajo, pesan solamente un 38%. O sea, prácticamente el 60% de nuestra recaudación son impuestos regresivos. IVA, por ejemplo, impuesto a los ingresos brutos, impuesto a los débitos y créditos, a los cheques. O sea, recaudamos y justamente recaudamos mal. ¿Bien? Esa es la discusión que nunca te van a plantear. Lo de los 165 impuestos del IARAF no están muy preocupados por cómo se recauda, están preocupados por el monto de lo que se recauda. Bueno, Argentina está acá abajo. Y, por ejemplo, Dinamarca recauda casi en un 69% impuesto sobre todo a la renta, a las ganancias, pero recauda sobre todo a los que más ganan en materia de ingresos. Nuestra progresividad no es tan alta como la de Dinamarca. Y también impuesto a la propiedad. Francia, Alemania, es decir, tienen las bases de recaudación mejor repartidas. ¿Se entiende? No recaudan la mayor parte en IVA. ¿Bien? Esa es una discusión a la cual no nos dejan llegar, porque nos la pasamos discutiendo muchas cosas antes. Acá nosotros le salimos a responder al Clarín, también a María Eugenia Vidal, a Funes de Rioja, que salieron con esta noticia. Estos son los 165 impuestos vigentes en la Argentina. Claro, con la idea de la presión tributaria, esta después alimenta, como dice Mayra, el argumento de que tenemos inflación porque tenemos muchos impuestos. Bueno, también tenemos que desarmar esto entonces. Bueno, nosotros fuimos a mirar los 165 impuestos y nos dimos cuenta que no eran 164, 65, van cambiando, ni siquiera ellos saben cuántos son. Bueno, casi 2/3 partes no son impuestos y 1/3 son impuestos, porque identificamos que había derecho, contribuciones, regímenes laborales, por ejemplo, el derecho de cementerio, que es cuando pagas el nicho, estaba en el listado de los 165 impuestos. Están, las tasas municipales, que son a cambio de una contraprestación. Un impuesto, por definición, no tiene contraprestación. No pagas un aporte al Estado. Las tasas, las contribuciones, los derechos tienen contraprestación. En regímenes laborales, en este listado falso, recomiendo que lo vayan a leer porque se van a sorprender de lo que hay ahí adentro. Está, por ejemplo, el régimen de personal de trabajadores de casas particulares, que es el aporte de la seguridad social. Por eso digo que mezclan todo en el medio y además no corresponde. Habían puesto otras cosas, por ejemplo, el monotributo. El monotributo es un tributo simplificado, es IVA más ganancias. Pero en el listado ya estaba IVA y ya estaba ganancias. Pero bueno, enchufan monotributo igual y hacemos uno más, sumamos otro más. Bueno, había una serie de cosas, pero lo que digo es, la derecha arma esto, nosotros lo tenemos que desarmar. Al menos yo considero que es nuestra responsabilidad. Porque además está mal hecho. Creo que si fueran más vivos quizás lo hacen mejor. Pero ¿cuál es la gravedad de cómo recaudamos? ¿O qué es lo que tenemos que mirar? Que en realidad unos pocos impuestos concentran, solamente 5, el 92% de la recaudación. Con lo cual, haceme el listado que quieras, poneme 160, 180, pero importan 5. Importa el IVA, neto de devoluciones, ustedes saben que hay muchos reintegros, es el 36% de la recaudación. Acá voy a sumando. Ganancias, suma el otro 26, acumulan 63% entre dos impuestos. Comercio exterior, acá están las retenciones, 15%, ya sumamos 78 impuestos con 3, 38% de la recaudación con 3 impuestos. Cuentas corrientes, este es el impuesto a los cheques, que es regresivo, para toda transacción cae este impuesto. El 8,5, ya llevamos el 86% de recaudación.
El impuesto a los combustibles, que también, la verdad que es un impuesto regresivo que recae sobre el precio de las naftas. 4%, 90%. Después tenemos algo de internos. Los internos son, por ejemplo, cuando se le cobra al champán, al azúcar, que en el listado están. Y cuando vos decís, pero pará, no le caen los 166 a una persona. O sea, si es azúcar, te cae uno, si es champán, te cae el otro, pero no es que te caen los dos. Eso también está mal del listado. Bueno, bienes personales, fíjense, el único impuesto a la riqueza que tiene la Argentina explica solamente el 3,2% de la recaudación. El impuesto regresivo que pagan todos, pagamos todos 36,7%. Bueno, acá lo que importa es que el 97% ya es con estos impuestos. Entonces se desarma el listado, no tiene más sentido. Pagamos unos pocos impuestos y no los pagan todos. Digo, comercio exterior, alguien de acá es gran exportador, porque la verdad es que, y bienes personales también, ojo, porque hoy es muy difícil el pagar bienes personales, tenés que tener propiedades para pagar significativamente, incluso. Bueno, y acá hicimos una cosa, miramos los balances de Arcor, Molinos, Alvar, Newson, Carrefour y Sociedad Comercial del Plata. Ahí corro el mouse. Si se fijan, los impuestos en relación a las ventas hoy pesan el 5,7%, es decir, de las ventas, de los balances. Fuimos a mirar los balances, cargábamos en un Excel, lo terminamos ayer. Bueno, 5,7%, es decir, realmente sobre las ventas de las empresas, ¿les está cayendo el Estado arriba a un nivel que los asfixia? Bueno, no, la verdad es que no pesan significativamente, y vamos del 2013 al 2021, vamos entre el 3 y el 5%, dependiendo también las ventas de las empresas, dependiendo también el balance, cómo cae en relación a ganancias. Ganancias juega un papel acá en cómo te termina dando el porcentaje. Entonces también hay que mirar eso. Cuando vamos a una pyme posiblemente no sea así, posiblemente una pyme pague mucho más sobre las ventas. Entonces lo que hay que hacer es pensar en el reparto. Bueno, es difícil pensar que estas empresas tengan que aumentar precios por la asfixia que les generan los impuestos cuando no hace la relación entre los impuestos y las ventas, ¿no? Bueno. Sí, la de Chernyakhovsky, la que nombró Cristina, que es hacer armaduría de televisores, celulares en Tierra del Fuego, y si no me equivoco, hacer venta de pescado. Sí. Exacto. Bueno, es un gran ejemplo el que puso. Bueno, ahora vamos un poco a nuestras razones. Hasta acá vamos bien. Digo, me parece que ayuda a aclarar y comparto muy bien el ordenamiento de esto, que lo hizo Cristina en su discurso. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? Y acá somos del team Marcelo Diamant, el economista argentino, yo siempre lo menciono porque soy medio fan. No era de izquierda, era un tipo heterodoxo que entendía que los economistas en Argentina no la veían, no entendían lo que pasaba. Se creían que los pesos y los dólares eran lo mismo. Cualquier similitud con la realidad hoy no es casualidad, es porque siguen sin entenderlo, por eso se endeudaron como se endeudaron el dólar. Bueno, sería una ingenuidad creer que es porque no lo entienden solamente. Un poco están mal formados, pero un poco hacen el negocio también. Bueno, ¿cuál es el problema? Argentina carece del insumo básico para funcionar como economía, que son los dólares, y no solo carecemos porque nos genera problemas nuestra propia historia de desarrollo industrial, lo explicó Cristina 1000 veces, necesitamos cada vez más dólares para poder desarrollarnos, y esos dólares no sobran, los provee solamente el sector exportador vinculado al sector primario, y al mismo tiempo cada tanto nos agarra un coletazo un gobierno de derecha, neoliberal, que nos endeuda. O sea, además de tener un problema de falta de dólares por nuestras razones históricas, tenemos un problema de endeudamiento muy fuerte, que no es para desarrollarnos y resolver esa escasez. Porque yo siempre digo, ojo con el endeudamiento, uno tampoco es ciego o ciega, es decir, estaría bueno que nos financien para hacer puentes, para hacer rutas, para desarrollar Vaca Muerta, para desarrollar el litio, para vivir mejor, para hacer cloacas. Ahora, no nos financiaron para eso, nos financiaron para dolarizar y fugar el dinero. Ese es el problema. Y la deuda ahora es nuestra. O sea, la tomaron ellos, pero es nuestra la deuda. Bueno, historia de la deuda, breve. Esta es solamente la deuda externa. Por eso quizás van a ver un porcentaje un poco más bajo.
Ustedes se acuerdan que en el 2002 la deuda llegó a ser del 160% del PBI. Ahora, la que a mí me interesa es la deuda externa, es decir, la que tomamos con los de afuera, con los no residentes. Era casi un PBI en el 2002, Néstor desendeudamiento, 31,8%, Cristina entregó al gobierno con 13% de deuda, el video de Duhovne, 13% de la deuda difícil de devolver. Fíjense, Macri, en dólares la subió el 42%, la deuda total llegó a ser de un PBI. Y durante la pandemia se produjo este desendeudamiento, estamos en 31%. Pero fíjense que no es que redujimos el nivel de endeudamiento. Ojo, las reestructuraciones de deuda son para intentar pagarla mejor, pero el peso de la deuda sobre el PBI sigue muy alto. Bueno, este es el proceso básico. Acá tenemos la deuda y la fuga. Yo siempre digo, juntos a la par, como Papo decía. Bueno, la deuda externa, casi 100.000 millones con el macrismo, 2015-2019. Y lo mismo la fuga. Este es un dato del Banco Central, 86.000 millones. Y el endeudamiento con el fondo está rayita en rojo. Es decir, casi por cada dólar que entró, hubo un dólar que se fue. Entonces, hoy debemos esta plata, pero no pudimos usar los dólares para crecer. Eso impacta sobre nuestra inflación hoy. Hoy tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos sujeta cada desembolso a nuestro cumplimiento de metas. Eso es parte del acuerdo. Te doy plata si cumplís. Y te doy, no sé, 2.500 millones de dólares, los tenés que agarrar, te das vuelta y los pagás. Y si quieres que vienen acá a hacer colchoncito o intentar, ¿bien? Esa situación de permanente escasez y de condicionamiento porque debemos plata es lo que nos hace temblar el tipo de cambio y lo que nos hace imposible generar expectativas de estabilidad sobre el dólar y por ende sobre la inflación, porque el problema que genera la falta de dólares es que el tipo de cambio, el dólar, tiene una vinculación directa en la historia argentina con los precios. Esto es así, se mueve el tipo de cambio, suben los precios. En la historia argentina, si no, recuerdan las corridas de Macri del 2018 y del 2019. Subía el tipo de cambio y automáticamente teníamos aumento de precios. Ahora además estamos sujetos a un acuerdo que nos va haciendo actualizar el tipo de cambio al ritmo de la inflación, por ende no lo podemos usar de ancla es decir, usarlo para frenar las expectativas devaluatorias. Tenemos una devaluación que va todo el tiempo un poquito más. Esto es porque nos faltan dólares también, porque la devaluación lo que te permite es poder exportar a un nivel más competitivo para los exportadores y que entren más dólares, ¿no? Esta es la mirada que finalmente termina ganando en la ecuación. Entonces, este problema estructural, que puede parecer totalmente desconectado de nuestra vida cotidiana, incide directamente en nuestra vida cotidiana, porque en la medida en que no resolvamos esto, vamos a seguir teniendo problemas de falta de dólares y vamos a seguir teniendo crisis por movimiento de tipo de cambio y porque no llegamos a pagar la deuda o porque el fondo considera que no cumpliste las metas o porque hubo una declaración de un director en Estados Unidos, un director del fondo, que dijo que Argentina tiene que hacer las reformas estructurales y si no, no la aprobamos. Eso también va a impactar en nuestra inflación, porque van a decir, yo me tengo que cubrir, o empieza a subir el dólar paralelo, el contado con liquidación, el MEP, y eso genera en la brecha, vos tenés un oficial, 120, un paralelo, se amplía la brecha, ¿y qué piensa todo el mundo? ¿Qué pensamos todos? Iban a devaluar. Me cubro, aumento los precios. Esto es así. Si no logramos domar el tipo de cambio, no podemos domar las expectativas de inflación. Y no podemos domar el tipo de cambio si permanentemente depende de cuántos dólares tenemos, de la espalda del Banco Central. Las posibilidades de defender el valor de la moneda dependen de la espalda del Banco Central. Si el Banco Central hoy tendrá 4.000, 5.000 millones de dólares de reservas netas, es decir, de las que puede disponer, ¿cuánta espalda tiene para defender por mucho tiempo el valor del tipo de cambio? No tanta. ¿Bien? Si tiene más, la reserva del Banco Central, yo siempre digo, es la capacidad del Estado para defender tu salario. Porque si el Banco Central tiene espaldas grandes, tiene pies grandes, y se planta y dice, el tipo de cambio se queda acá, nuestro salario tiene más posibilidades de no perder. Porque si se mueve el tipo de cambio, nuestro salario pierde, porque la inflación va atrás. En la historia argentina. ¿Bien? Esto pasa, vamos para atrás, no traje eso, les voy a mostrar una serie de tipo de cambio, inflación, van los dos juntitos en Argentina. Esa es una de las razones más importantes. Bueno. Es lo que Cristina
económico que plantea Cristina. Como todos la escuchamos a Cristina y a veces, bueno, ella siempre adelantada, va planteando resumidas sintéticamente, pero temas que son los que, bueno, que estamos escuchando y teniendo más claridad. Sí, lo del bimonetarismo es un poco el punto de llegada, porque finalmente lo que termina ocurriendo es que por todas las crisis que venimos teniendo, acá hay gente que se debe acordar, yo soy del 89, pero acá hay gente que vio seguramente el 75, el 81, el 89, el 2001, las corridas de Macri, 2018, 2019, porque Macri lo que hizo además, y eso fue fundamentalmente fue muy grave, recordarnos a todos, los que teníamos memoria histórica, que finalmente nuestra moneda podía perder valor en muy poco tiempo. Algo que Cristina cuidó durante muchos años. Cristina se resistió mucho a que se moviera el tipo de cambio, hacía de todo para que eso no pasara. ¿Bien? Incluso en algún momento con Axel Ministro se decidió toda una estrategia de arreglo con el Club de París, ir a negociar con acreedores, ¿para qué? Para que eventualmente obtuviéramos financiamiento internacional para fortalecer nuestras reservas. ¿Para qué? Para seguir defendiendo el tipo de cambio. Si ustedes me dicen ¿para qué necesitamos dólares? Para eso. No para que puedan dolarizarse o para ahorrar. Yo creo que el control de cambios en Argentina llegó para quedarse. Y debería ser casi un consenso básico de todos los sectores políticos en Argentina. Si tenemos dólares no va a ser para poder comprar dólares masivamente. Si tenemos dólares va a ser para acumularlos, para cuidar el valor de nuestra moneda. Y eso es lo que tenemos que generar. Si tenemos dudas sobre qué tiene que pasar con el dólar, bueno, necesitamos reservas para defender el dólar. Después, si no, pasan cosas como esta. El problema del acuerdo con el fondo, y lo que Cristina planteaba, es que no te asegura estabilidad financiera. Pareciera que incluso hace lo contrario por momentos. Porque te da la plata, pero te pide que la devuelvas. Entonces, las reservas suben, pero bajan, todo el tiempo. De hecho, estas últimas semanas le pagamos con nuestras reservas netas. Nos quedamos, no sé si vieron las noticias, nos quedamos por un tiempo casi sin nada, hasta que ahora aprobó el directorio del fondo la primera revisión, que es del primer trimestre, y nos desembolsaron. Pero estuvimos un tiempo casi como, ¿viste? Cuando te quedas como en la lona y dices, bueno, esa situación se va a repetir muchas veces. También hay que cuidar mucho el poder político para que esa situación no te afecte la gobernabilidad. Esto es parte del desafío que tenemos por delante. Bueno, el meme ya lo vieron, ¿no? El déficit es en pesos y vos te endeudás en dólares. Porque eso nos dijeron. Digo, somos todos grandes. Se endeudaron en dólares para poder llevarse los dólares. Porque el financiamiento del déficit en pesos, yo me pregunto, ¿cómo financiamos entonces la pandemia nosotros? Si no pudimos colocar un solo peso en dólares. No porque no quisiéramos, digo, más allá de que Alberto no cree en la deuda en dólares, y está muy bien. No podíamos, si estamos afuera de los mercados, nos dejaron en default. ¿Cómo financiamos la pandemia? Colocando pesos en el mercado de la manera más genuina que hay, que es lo que hoy está tratando de hacer Guzmán, y emitiendo. Así financiamos, o sea, se puede financiar el déficit en pesos con pesos. No es que había que endeudarse en dólares. Bueno, esto es un poco los vencimientos que tenemos por delante. Fíjense, estamos en el paréntesis, 2022 tenemos poca plata que pagar, 3.900 millones, 5.000 millones 2023, el año que viene. Esto es la deuda. En rojo es la deuda con los privados, con BlackRock, con Fidelity, con esos fondos que se negoció en septiembre del 2020. Y en verde, fíjense cómo van solapándose los vencimientos con el FMI. Esta es la discusión que tuvimos en febrero. Che, escúchame una cosa. ¿A vos no te parece que en 2025, 2026, fíjense, 17.000 millones de dólares en un año? Nuestro superávit comercial, digo, para que se den una idea de magnitudes, nuestro superávit comercial, según el presupuesto 2020 de Guzmán, iba a ser de 10.000 millones de dólares por año en 2023, 2024 y 2025, más o menos. O sea, interesante la perspectiva. Íbamos a tener un superávit comercial de 10.000 millones de dólares por año. Nos iban a sobrar esos dólares. Pero, ¿cómo hacer? ¿Alguien se lo preguntó? Bueno, ustedes se lo están preguntando, efectivamente. En algún momento esto te obliga a sentarte a rediscutir el acuerdo. Y en ese contexto, digamos, pueden pasar muchas cosas. No sé, 2026, imagínense lo que puede pasar. Pero digo, ¿cómo va a estar la correlación de fuerzas con el fondo? ¿Quién va a estar al frente? ¿Qué es lo que te van a pedir a cambio?
Digo, quizás uno podía suavizar, como se dice, suavizar la curva e intentar no volver a sentarte a negociar. Ni hablar otros años en donde los vencimientos son directamente de otro planeta. Bueno, esta es la curva de vencimientos. Díganme, si no es evidente que vamos a necesitar dólares, vamos a necesitar acumular reservas, por eso la preocupación por las importaciones, y ahora voy a eso. ¿Para qué? Para pagar, pero además para crecer. Porque toda esta plata que le damos al fondo y a los privados no nos impide crecer. Entonces el problema es de dólares, es evidente. A todas luces no hay que ser economista para darse cuenta. Ya con el problema de la deuda es obvio. Bueno, otro más para amenizar. Traje dólares endeudando al Estado. Bueno, con eso vamos a poder hacer puentes, rutas y... ¿no? Bueno, acá un poco un trabajo que nosotros hicimos, y con esto voy a solventar esto que decía Cristina del problema de la evasión. Nosotros hicimos un trabajo en el CEPA que es la riqueza en Argentina. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para saber cuánta plata tienen los más ricos en Argentina y cómo la tienen? Es decir, ¿en qué empresas? Bueno, reconstruimos todos los grupos económicos. Voy a arrancar por atrás. Este es el grupo económico de Paolo Roca. Acá está en naranja, los beneficiarios finales son los dueños. Y todo esto, cada recuadro es una empresa. En azul están las de acero, en amarillo están las de energía, después en rojo hay inmobiliarias, las financieras están en violeta. Y ustedes ya pueden ver algunos recuadros grises que claramente son sociedades que van como arriba. Bueno, lo que nos preguntamos en ese trabajo es ¿para qué están esas sociedades? ¿Sí? No tienen ninguna relación con la actividad económica concreta. Bueno, lo que encontramos es que los grupos económicos en Argentina, de argentinos, de dueños argentinos, con producción en Argentina, están radicados en sociedades offshore que no tienen un uso en particular por estar allá, sino que son intermediación para las sociedades que están acá. Arranca con una fundación, acá están Paolo Roca, Jean-Felice Roca, Roberto Bonatti, Enrico Bonatti, Giovanni Sardaña, Andrés Prineiro y Ludovico Roca. Los dueños que pudimos identificar. Tienen una fundación que se llama Rock and Partners, RIP, SPEC significa fundación, en Holanda, ¿no? Así arranca el grupo. Sigue con San Faustin, Sociedad Anónima, Luxemburgo. ¿Para qué sirve? Sigue con un holding, Techin Holdings SAR. Esto es Luxemburgo, Société à Responsabilité Limitée. Está en francés. Sigue con Tenaris, Sociedad Anónima. Y después empiezan a aparecer las actividades más concretas en azul. Pero si se fijan, término sociedad anónima, vamos hasta el color gris, no tiene ningún uso, y nuestras empresas, la ex Somisa, Sideral, se prenden acá, por ejemplo, la que está en San Nicolás, ¿no? Bueno, lo que encontramos, y es un poco también un aporte, algo que hay que investigar en Argentina, para eso el Fondo para la Cancelación del Error con el Fondo, la Comisión Bicameral, la investigación sobre el uso de las offshore, hay toda una tarea para hacer ahí. Escúchame, por acá, ¿cómo sabemos cuánta plata pasa? ¿Para qué están estas empresas? Y no podemos identificar si no hay fuga o dólares que pasan por estas sociedades, porque no podemos saber cuáles son estas transacciones, porque están en otro país. Entonces puede pasar que haya recursos que vienen de Argentina, que se subdeclaren, pero que terminen saliendo hacia, beneficiarios finales. Esto no es una dinámica solo argentina, esto es una dinámica global. Piketty y todos sus amigos están impulsando esta idea de mostrar los beneficiarios finales, que serían los dueños, ¿no? Hay toda una movida para hacer eso a nivel mundial. En Argentina en particular, por nuestra economía bimonetaria, la forma de ganar plata en Argentina es dolarizando y sacándola afuera. No hay otra. Desde 1976 a hoy, esa es la manera de ganar plata y esa es la manera como los grandes grupos empresariales hacen su dinero. Si vos pensás que tuviste devaluaciones que a nosotros nos afectaron el salario, si vos tenías dólares afuera, ganaste un montón. Digo, es la contracara. Bueno, esto es un poco la explicación también de lo que Cristina planteaba. Importaciones, la otra forma por la cual se nos van los dólares. Una foto. En el 2021 el agro liquidó 13.000 millones de dólares y el Banco Central pudo comprar 5.700. Dentro de todo fue muy digna la acumulación de reservas. Ya llevamos 5.300 millones de dólares y se compraron solamente 1.000. O sea, esto lo digo porque a veces hay una asimilación directa entre la cantidad de dólares que se liquidan y lo que va al Banco Central. No. Lo que se liquida
Después el Banco Central lo tiene que ir a comprar. ¿Bien? Bueno, está comprando muy poco el Banco Central. ¿Por qué? Porque los dólares se están usando para otra cosa. Acá, bueno, un poco de contexto. Las importaciones llegaron a un récord histórico en mayo. Igual se agravó la falta de dólares para las empresas. O sea, igual no alcanzan. La situación que venimos comentando. Nosotros hicimos un cuadrito. Este también lo terminamos hoy a la tarde antes de venir. Por ejemplo, miramos los rubros en donde se importó, yo le llamé exceso en cantidades. ¿Se importó más del 20%? Paréntesis, uno asume que ninguna actividad creció acá más del 20%. Asume no, lo chequeamos, ninguna actividad creció más del 20%. ¿Por qué vas a importar más del 20%? No hay razones, esa es la hipótesis de trabajo, ¿no? Primeros 5 meses del 2022 sobre el mismo periodo 2021. Nos da que en bienes de consumo, a ver, hoy veía paltas de Chile, por ejemplo, ¿no? Kiwi también de otros países, digo, estamos importando bienes de consumo finales. Los bienes intermedios son las partes que se usan para la producción. 787 millones, 1.800 millones, en total da 2.600 millones en los primeros 5 meses de importaciones que estuvieron por encima de un aumento del 20% que ya de por sí uno puede decir justifica la necesidad. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es lo que sube por arriba del 20%, lo pongo acá y digo, che, pero ¿cuánto me da el exceso sobre el 20% de un aumento? Que hasta me puse generosa, porque 20% es un montón. Algunas actividades crecieron 5, 6% en el último año. Bueno, ya ahí tenemos un número, de nuevo, no, yo no estoy en un organismo del Estado que mira estas cosas, con lo cual puedo estar haciéndolo desde afuera con algún grado de error importante. Pero digo, esto primero ya te muestra que hay 2.600 millones de dólares que uno podría decir, che, tal vez se pudieron haber regulado, ¿no? Cosas que empiezan a salir estos días en virtud también de lo que plantea Cristina. Y si se fijan, nosotros las reservas que nos empiezan a faltar no es que son 10.000 millones, nos faltan 3.000, 4.000 millones, estamos hablando de números de esta magnitud. Bueno, no quiero aburrirlos, un poco esto es para que vean la regulación del Banco Central del día de hoy, ¿no? Muy bien, aunque Pese dijo, vamos a controlar, ¿qué vamos a controlar? Un cupo a las CIMI son, no importa, las autorizaciones para importar, deberían haber evolucionado así las importaciones y evolucionaron así. ¿Por qué? Porque evidentemente no se pudo controlar que estuvieran a este ritmo. Lo que va a hacer hoy el Banco Central es controlar que vayan a este ritmo, porque la verdad es que la resolución de hoy lo único que hace es ratificar una comunicación que ya existía, es decir, se va a establecer un cupo inferior en 2020 a un más 70%, 2021 más 5%. Es medio técnico, pero no te dejan importar más de 5% que lo que importaste el año pasado o más del 70% de lo que importaste en 2020. Esa comunicación ya se publicó en marzo. Por X razón no se pudo cumplir. Lo que dice hoy el Banco Central es vamos a intentar hacerla cumplir. ¿Se entiende? Estamos hablando de compra de insumos para las empresas. Evasión, acá un poco, esto es de la CEPAL. Cristina habló de un cuadro en donde Argentina estaba tercero en el ranking. Yo traje un dato también para aportar. Según la CEPAL, el patrimonio financiero en el extranjero en América Latina es del 22%, en Europa del 10%, en Estados Unidos del 4%. Por algo tenemos un problema de evasión. Acá todavía no está Argentina porque está por región. Y lo que yo traje es el dato que argumenta el Fondo para la Cancelación de Deuda con el Fondo, en donde Argentina tiene afuera 360.000 millones de dólares, tanto de empresas como de personas, que pueden estar declarados o no. Y eso es un dinero a ir a recuperar. Por algo el Fondo, con el proyecto que tiene media sanción en el Senado, tiene dictamen en diputados y se tiene que discutir en la Cámara, ¿no? Digo, ahí tenemos un dato sobre evasión en materia de dólares interesante. Bueno, yo acá hice un numerito, suponiendo que el 50% de ese residual, 120.000 millones, una estimación conservadora, y sin declarar, de ese residual en realidad es un tercio porque hice algunos descuentos antes, sería un tercio de ese residual, y sin declarar el país recaudaría más de 24.000 millones de dólares. Si a todos se le aplica con el proyecto una alícuota del 20%, la más baja. Tenía un sentido el proyecto, si uno lo mira, tiene un sentido. En contexto,
La verdad que lo tiene. Bueno, y con esto voy cerrando, la última de las razones, y en este orden está bien plantearlas, porque, digo, repasando, Argentina tiene un problema de inflación vinculado al movimiento del dólar. Ese movimiento del dólar se produce por escasez, porque tenemos endeudamiento, porque nos faltan dólares, porque estamos gastando en importaciones, y en ese contexto, es así donde opera, en ese contexto de incertidumbre y de expectativas totalmente distorsionadas, quienes tienen un poder relativo más fuerte en algunas cadenas, lo usan. Básicamente lo que producen alimentos, lo vemos todos los días. Bueno, acá tenemos ganancias del 600% en algunas cadenas. Acá yo hice un numerito. Arcor, Molinos, Alvar y Ledesma, entre 2014 y 2021, casi 2.800 millones de dólares de ganancia. Estos son los balances por año. O sea, mal no les va. Y si se fijan, miren Molinos. Con Matarazzo tiene el 33% de las ventas de mercado de fideos. Con Luchetti, el otro 25%. Don Vicente, el 11%. Hasta ahora son de la misma empresa. Favorita, 4,1%. Luchettinis, 5,1%. Manera, 0,5%. El resto de las empresas tienen el 20% del mercado. O sea, traje un ejemplo de una marca. Esto además lo reconstruimos a partir de información de la Comisión Nacional de la Competencia del Macrismo, un informe del 2017, que publicaron allá por el 2017, que ahí quedó perdido. Bueno, nosotros lo recuperamos. Este es un ejemplo, digo, es difícil pensar, como decía Cristina nuevamente, por 15ª vez la voy a citar porque tuvo mucha razón en lo que dijo, que acá no hay nada que hacer, o que esto nada tiene que ver con la inflación. Digo, hay una conexión casi obvia. Y puse otro ejemplo de cuidado del hogar, ¿no? Las típicas compras de limpieza o desodorante, jabón de tocador, esas cosas. Bueno, Unilever, que es una multinacional, 55,1%. Ahora no me sale ninguna marca. Solamente igual cualquiera que nos acordamos de ser de Unilever. Ahí está, ustedes lo saben. Ahí está. Bueno, Procter & Gamble, ahí no sé si se acuerdan. 10,8% tiene otra multinacional. Papelera de Plata, 10,2%, Clorox, 7,7%, empresa del distribuidor, 6,1%. Empresa del distribuidor significa que es una empresa local del distribuidor que vende, o sea, no tengo el nombre de la empresa, pero pesa muy poco. Johnson & Johnson, 1,4%, Queruclor, Reckitt y Banquisa. Bueno, pero se fijan, entre 3 empresas, digo, ya está, ¿no? Esto es para, y además son extranjeras, lo cual también argumenta para el lado de el movimiento del paralelo. Es decir, si son empresas extranjeras que tienen limitada la posibilidad de acceder al tipo de cambio oficial, ustedes saben que está cerrada la posibilidad de que las empresas compren dólares al tipo de cambio oficial, y las personas solamente pueden comprar hasta 200. Y no todas las personas, quienes accedieron a ATP, quienes tuvieron IFE, quienes accedieron a crédito tasa cero para autónomos, no pueden acceder al dólar. Bueno, solamente algunas. Es decir, está muy cerrado. Si se quieren dolarizar estas empresas y remitirles utilidades a sus casas matrices, ¿cómo hacen? Bueno, acceden. Y para acceder a la compra de un blue que puede estar a 200, 210, 220, tiene que subir sus precios en pesos, porque finalmente lo que hacen es convertir los pesos al blue para poder dolarizar y sacar. Pero en un circuito que claramente no es legal. O acceder al contado con liquidación, que sí es legal, pero que es un circuito paralelo. Bueno, tienen que subir los precios. Entonces, ahí tenemos también una cuestión. Y por eso yo insisto, la disputa por los dólares, por la falta de dólares en una economía extranjerizada, no solo en una economía con empresarios que dolarizan para ganar, sino también con empresas extranjeras que remiten a las casas matrices, requiere, o mejor dicho, impacta sobre el conjunto de la economía en precio. ¿Bien? Pero la razón principal es que no tenemos dólares, porque si tuvieran acceso al tipo de cambio formal, que está muy bien que no lo tengan, porque no nos alcanza para darles, para que se lleven dólares, posiblemente esto no pasaría. Posiblemente no tendrían que aumentar. Después podemos discutir los comportamientos empresariales con los sociólogos, pero digo, se entiende la explicación. Y acá,
Este es un informe que hicimos con el CEPA, solamente para que vean, se lo voy a leer yo, el porcentaje de facturación sobre el sector. En caldos, una empresa de Unilever factura el 91%. En repelente, Johnson & Johnson, 89%. En desodorantes, otra de Unilever, ahí ya me dijeron la marca, 85%. En cremas dentales, Colgate Palmolive, 85%. Es decir, una empresa factura entre el 80 y el 90%. Estos datos yo creo que son obvios, pero yo no escuché a muchos economistas ponerse a contarlos. Embutidos, Swift, las hamburguesas, el 83%, jugos en polvo, Mondelez, 80%, jabón, también Unilever, 81%, yogur, Danone, 80% de la facturación de ese producto. Es decir, en jugos, Mondelez explica el 80% de la facturación de la venta de jugos. ¿Se entiende? Bueno, nada, hay para entretenerse. ¿Qué les puedo decir? En leche, el 57%, más de la mitad, lo explica Mastelón Hermanos, que era de La Serenísima, ¿no? Las Marías, 34% en té. Bueno, ustedes ya lo van leyendo, ya. A ver, mira que esta cervecería Quilmes, 78%, pero esa es brasileña, exactamente. Coca-Cola en gaseosas, casi el 80% también. Bueno, digo, ¿significa que la inflación es solo por esto? Vamos de nuevo. No, porque no es la única razón. Ahora, en un contexto de incertidumbre, en donde te faltan dólares, no tenés expectativas sobre lo que va a pasar, el poder de mercado se usa. Y es este poder de mercado contra el poder de los trabajadores para negociar su paritario o el poder de los trabajadores informales. Imagínense que no tienen paritaria. Entonces, ahí hay un desequilibrio. Bueno, la concentración mayor en los productos que más plata le dejan a los fabricantes, eso también es un informe interesante que sacó Tiempo Argentino. Bueno, hasta acá, no sé si quieren, me parece que las razones de la inflación permiten explicar bastante. Yo tenía algunos datos adicionales que les quería comentar, tengo dos más, me parecen importantes. La tasa de desocupación dio un lindo número, si se quiere, 7%. Ahora, veamos un poco algunas cosas. Con perspectiva de género, las mujeres tenemos una desocupación de 8,3%, los varones de 5,2%. Y si uno se va para atrás, siempre hay 2 puntos de diferencia. Nunca. A ver, ahí vamos. Hola. Bueno. Genial. Ahora sí. Ahí va. Bueno, en el Gran Buenos Aires da 8% la desocupación. Vieron que el dato nacional salió a las 7. El partido de Gran Buenos Aires, adentro está Quilmes obviamente, da 8 y bueno. La tasa de actividad es quienes salen al mercado de trabajo, buscan trabajo, ya sea consigan o no consigan. Da 46,5. En mujeres da 50,2 y en varones da 68,6. O sea, las mujeres todavía salen a trabajar 18 puntos menos que los varones. Es decir, estamos todavía mucho en el hogar, haciendo tareas de cuidado, no remuneradas. Eso también es algo para marcar sobre un dato que sigue mostrando heterogeneidades. Y si vamos a la cuestión de los jóvenes, mujeres hasta 29 años, este dato salió el jueves, 25,3% de desocupación, o sea, 1 de cada 4 mujeres no consigue trabajo, y da 0,3 puntos más respecto a hace un año atrás. Yo miraba, creo que es el único dato que sube, de todos. Varones da 22,5, pero da 2 puntos menos. Respecto de, igual, da un dato muy preocupante, de nuevo, si se quiere acá 1 de cada 5 no consiguen, las mujeres 1 de cada 4. Pero estamos en una situación en donde el 7% deberíamos empezar a mirarlo con más detalle. Y para cerrar, vieron que hay un proyecto de moratoria que Cristina presentó. Cristina, no ella en particular, los senadores del Frente de Todos. Bueno, nosotros hicimos un informe que todavía no publicamos, que tiene que ver con estimar cuántas mujeres están afuera de la moratoria. Ustedes se fijan, mujeres de 55 a 59 años, es decir, que están prontas a jubilarse, hay 1.100.000. Varones 892.000.
creo. Mujeres que tienen aportes de ese 1.100.000, solamente 610.000. Y mujeres que tienen aportes con entre 18 y 24 años, perdón, con entre 25 y 27 años, o sea, muchos aportes, solamente 75.000. O sea, el 6% de esas mujeres que están prontas a cumplir los 60 años podría llegar a jubilarse porque tiene aportes de 25 a 27 años. Saben que la ley es 30 años de aportes. Bueno, mujeres con aportes menores a 18 años, es decir, que no van a llegar a jubilarse si no tienen un plan de moratoria, son el 40%. Y sin aportes, el 46%. Ya entre estos dos universos tenemos gran parte de las mujeres, más del 80%, tiene menos de 18 años o no tiene aportes. Menos de 18 años de aportes o no tiene aportes. Esta es una situación gravísima, que no es un problema actual, es un problema de nuestra historia laboral, del neoliberalismo, de los 70, de los 80, de los 90, del no registro, del trabajo en casa sin remunerar. En los varones, los datos son un poco mejor, 892.000 varones menos, 734.000 tienen aportes. Si nos fijamos, los que no tienen aportes, acá, son el 17% los que no tienen aportes. Y menos de 18 años de aporte, 51. Es decir, es más probable que haya varones con algún año de aporte que cero. En las mujeres es más probable encontrar con cero. Las mujeres, 46% tiene cero aporte, o sea, nunca en su vida aportó al sistema previsional. Los varones, 17%. También hay un problema previsional en los varones, que también hace el empleo sin registrar por parte de los patrones, no como responsabilidad de los trabajadores. Eso siempre hay que aclarar. Entonces, digo, nuestra conclusión es: solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria tienen más de 20 años de aporte y podrían estar eventualmente en condiciones de jubilarse. O sea, prácticamente nadie. Porque más de 20 años es hasta lo que nos deja ver el INDEC. Después no sabes, pueden ser que hasta de los 30. Igual puede ser que necesite comprar años. Y dentro de este grupo, quienes superan los 25 años, ahí tenemos, de aportes, se reducen a solo 7 mujeres de cada 100 y 16 hombres de cada 100. O sea, necesitamos una moratoria urgente que se paga, que se descuenta y que además luego te lleva a cobrar la mínima. No se crean que es tampoco el mejor de los mundos. Es la posibilidad que nos da el Estado de jubilarnos. Acá, para que vean cómo por rubro, en casas particulares, solamente potenciales a jubilarse con 25 a 27 años, el 0,10%, a nadie. Y con 18 a 24 años, el 3,3%. Bueno, el tributo social no se ve, pero bueno, da 0,6% posibilidades de jubilarse reales, es esta columna. El sector público, el 36%, un poco mejor. El sector privado, el 17%, no tan bien. Autónomos, 19%. Es decir, en todos los rubros hay problemas. Es decir, muy poca gente está llegando a los 30 años. ¿Se entiende lo que digo? Les estoy mostrando con actividad privada, público, casas particulares, autónomos, monotributo social, y nunca vieron un 100 o un 80 o un 90, siempre valores en donde faltan años. Acá mejora un poco porque tienen 18 24 años, pero igual te hace falta una moratoria. Es decir, que el Estado te permita, te abra la puerta y te diga: yo te dejo comprar años para completar los que te faltan. Y a veces esas moratorias no son para todos los años que necesitas, a veces son para una determinada cantidad de años. Entonces a veces no te alcanza si tenés 0 aportes. Por eso necesitamos que sea para jubilar mujeres que nunca hayan tenido aportes. Y si se fijan hoy, cómo está compuesta las jubilaciones liquidadas en el 2021, en un casi 65% son con moratoria. O sea, las personas que se están jubilando pudieron acceder a moratoria, si no se podría jubilar. Entonces también hay una situación de moratoria con una posibilidad de acceso a un derecho. Si no, no hay nada que le programa. Bueno, me parecía importante contarlo para que haya... Ya está, ahí cortamos. Para que haya algún conocimiento de la situación. Bueno, por mi parte los agradezco mucho.
dónde sos, y te verás cuánto vale. Pero, sos el primero.